Bien, colegas, buenas noches a cada uno de ustedes. Quien les saluda, el profesor Reimer Basilio, director del Centro de Alto Rendimiento Docente. Estimados colegas, para nosotros es una inmensa satisfacción que sigan renovando su confianza y eso nos da mucha alegría para seguir adelante con esta institución y así contribuir en la formación docente, la formación profesional de cada uno de los que van a integrar nuestros cursos, ¿no? Ya sea el curso presente y los cursos que se van a aperturar más adelante. El día de hoy vamos a iniciar un fugaz proceso de preparación, lo hemos denominado repaso, puesto que ya la mayoría de los que están presentes en sala han tenido una preparación de 2 meses. Y para poder continuar algunos temas que han quedado vacíos todavía, para poder complementarlas y fortalecerlas de esa manera, hemos aperturado este último proceso. Entonces, agradecemos infinitamente a la predisposición también de nuestras capacitadoras, la profesora Jessica Gallardo, la profesora Rosario Núñez. Sin su aporte ellos, pues nosotros no estaríamos frente a ustedes. Bien. Sin mayor dilación, vamos a dar pase a nuestra capacitadora, la profesora Jessica Gallardo, que nos va a acompañar esta noche en 2 horas de trabajo. Entonces, los que vienen del curso anterior ya tienen la oportunidad de conocerla y los que se están integrando seguramente ya en este proceso lo van a conocer. Profesora Jessica, también a usted darle la más cordial bienvenida y una vez más brindarle eh, todo ese espacio necesario para que usted pueda desarrollar y volcar todos sus conocimientos hacia los colegas. Buenas noches y puede iniciar, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, colegas. ¿Cómo están? Qué gusto volver a reunirnos. Sí, ya indicó el profesor Reimer que vamos a estar esta semana y la semana que viene para poder continuar con el repaso. Voy a proyectar acá un minutito, a ver. Ya está. Sí se logra ver, ¿verdad? Ya estamos. Muy bien, entonces vamos a continuar desde Cusco. Bienvenida, Ernestina. Ya te vemos aquí, está seguramente que hay maestras de otros lugares también de Perú. Bienvenidas a todas. El día de hoy vamos a hacer un repaso relacionado a todo lo que es el rol mediador de los aprendizajes. Y en este rol mediador de los aprendizajes nos encontramos justamente los docentes, ¿no? Hay algunos aspectos que hemos ido seleccionando para que podamos incluir dentro de este repaso como parte también de la base de datos que maneja el Ministerio de Educación y que ustedes eh, van a también tener que responder estas preguntas relacionadas a estas temáticas o tópicos, ¿no? En este caso vamos a hablar del rol mediador de los aprendizajes. Aquí tenemos una imagen, un poquito para ir involucrándonos con lo que corresponde a este nuevo rol, el que nosotros tenemos actualmente como maestros, ¿no? Tenemos un nuevo enfoque, una mirada distinta, una mirada que rompe un poco y dista con lo tradicional y más bien tiene que ver con un enfoque basado en competencias, ¿no? Entonces ahí tenemos una imagen. A ver, ¿quién quisiera describir esta imagen? ¿Qué nos dice? ¿Qué tiene que ver esta imagen con las competencias de hoy? ¿Alguien quisiera opinar? A ver, alguien de la sala que quiera opinar con respecto a esta imagen. De repente, si no quieren hablar, también pueden escribir en el chat. ¿Qué es lo que observamos? ¿Quién es esta persona que está aquí? ¿Y por qué se encuentra de esa manera? ¿No? ¿Está triste? ¿Está llorando? ¿Qué ha pasado con este espacio? ¿No? Miremos atrás también en la Lo parte que de... pasa, buenas noches.
Buenas Que noches. bueno, lo que yo interpreto ahí en la imagen una persona que ha tratado de hacer de repente un arreglo en una tubería, qué sé yo, y no lo ha podido hacer, ¿no? Porque de repente esta persona no está preparado para hacer este tipo de trabajos. Ujú. De repente es un improvisado, qué sé yo, no está preparado, no es una persona competente para ese tipo de trabajo. Bien, Eso es lo gracias que pienso. Gladys. Pero al parecer esta persona ya tiene un título, ¿no? Miren acá, tiene un título, dice ingeniero hidráulico. ¿Será de este señor? A ver, nos dice Gladys que es una persona que estuvo tratando de arreglar una tubería. ¿Será así? ¿O tal vez intentó colgar este título y rompió una tubería? Y al intentar poner este título, miren, este es un ingeniero hidráulico, ¿no? El ingeniero hidráulico no solamente podría arreglar esta situación, él es una persona preparada, un profesional preparado para eh, lidiar con represas, ¿no? Con grandes problemas que tienen que ver con justamente todo el tema hidráulico, ¿no? Entonces, miren, no poder lidiar con una situación tan sencilla. Y aquí es donde nosotros podemos mirar realmente de cerca las competencias, ¿no? Y decir, las competencias solamente tienen que ver con el conocimiento. Miren atrás toda esa biblioteca llena de libros, de material, de información, ¿no? Entonces nos dice que la nueva misión, la que tenemos hoy en día, lo redefine todo y además cambia la relación con el conocimiento porque solo se aprende lo que se comprende y solo se comprende lo que se emplea. El conocimiento inerte se olvida. Nosotros cuando desarrollamos competencias hablamos de saber, saber hacer y saber ser, ¿no? Saber ser, saber conocer y ser. Tres cosas, ¿no? Entonces, aquí podríamos ver que este ingeniero hidráulico no logró las competencias, porque debió haber, con todo ese conocimiento que tiene, aplicarlo para poder solucionar este problema, pero también ser, es decir, poder controlar esa situación que puede ser una situación que le causa una tristeza, una pena, ¿no? Regular esa emoción y regresar a la situación para ver cómo se puede solucionar, ¿no? Entonces ahí vemos una situación en la cual un profesional no supo aplicar las competencias, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que hoy en día hacemos como maestros, porque nosotros ya no tenemos en nuestras aulas niños, bueno, como en el enfoque tradicional, ¿no? De repente podemos pensar que tenemos todavía estandarizados a nuestros estudiantes, ¿no? Todos de la misma edad, en el mismo nivel, ¿no? Todos deben comprender lo mismo, ¿no? Todos escuchan lo mismo y por lo tanto recepcionan lo mismo y comprenden lo mismo y procesan lo mismo. No, nuevamente regresamos a esta redefinición de la educación, que tiene que ver con cómo encontramos, ¿no? Miren, toda esa diversidad que encontramos en nuestra aula. Y ahí podemos mirar en este ¿Estaría bien? dato, Sandra, A apaga tu buscar micrófono. ahora, lo encuentro, me olvido, lo vuelvo a... Ya está. Entonces, podemos encontrar en esa imagen, miren, niños, jóvenes, algunos pequeños, otros más grandes, otros con imágenes tenues, ¿no? Algunos tal vez con alguna expresión de timidez, otros más desenvueltos, más desinhibidos, ¿no? Y encontramos una diversidad de características dentro de nuestras aulas. Entonces, aquí podríamos decir que se derrumba el mito del aula homogénea. No existe el aula homogénea, ¿no? Hoy en día más bien existe el aula diversa. Encontramos diversidad y en esa diversidad
hay un gran valor, ¿no? Hay una gran riqueza. Aprovechamos cada uno de esos aspectos o características diferentes de nuestros niños para poder desarrollar aprendizajes. Todos los estudiantes son natural y legítimamente distintos y son el eje del proceso pedagógico. Ninguno es igual a otro, ni siquiera siendo hermanos, ¿no? Ni en características, ni siquiera siendo hermanos gemelos, ¿no? Todos tenemos características distintas, diferentes, a nivel cognitivo, emocional, afectivo, social, ¿no? Todos tenemos diferentes tipos de características. Y eso es lo que corresponde a la nueva misión del día de hoy, ¿no? Muy bien, nos decía Ernestina, ¿no? No ha puesto en práctica, dice, lo aprendido, en el caso del ingeniero, ¿no? Así es. No ha hecho uso de sus competencias profesionales. Y aquí también tenemos otra imagen, ¿no? De un maestro que, miren, parece que como que alimentara a sus estudiantes con este tipo de, digamos, como, no sé, algún aperitivo, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que entrega, no? ¿Qué es lo que entrega este maestro? ¿Qué entrega y cómo recepcionan los estudiantes, ¿no? ¿Qué podemos observar ahí? ¿Qué entrega? Entrega tal vez conocimiento, información, ¿no? De manera literal, entrega conocimiento, información, y los estudiantes recepcionan, ¿no? ¿Y qué es lo que el maestro espera también cuando entrega esto, ¿no? Tal vez espera que se procese de la misma manera, que se comprenda de la misma manera, ¿no? Entonces ahí observamos tal vez un poco también pegado a un enfoque tradicional, ¿no? Donde el maestro se pensaba que era el que lo sabía todo, el que tenía todo el conocimiento, ¿no? Y no podía el maestro decir que algo no conocía, ¿no? Él lo conocía todo. Entonces, aunque no lo conocía, si es que hubiera esa situación, tendría que saberlo, ¿no? Porque era el maestro. Hoy en día hablamos de contextos de aprendizaje o espacios de aprendizaje en el cual nos enriquecemos todos, ¿no? Y aprendemos incluso de nuestros propios estudiantes. Tenemos enfoques que nos dice que nos nutrimos y nosotros aprendemos y guiamos el proceso de aprendizaje, pero todo esto en un contexto en el cual todos nos nutrimos, ¿no? Entonces ya no existe ese enfoque de que el maestro solamente es portador del conocimiento y que el estudiante es como si fuera una tabla rasa donde entregamos nada más, ¿no? Información. Cada uno de nuestros chicos, cada uno de nuestros niños, de nuestros estudiantes, recepcionan el conocimiento, la información, generan oportunidades de aprendizaje en experiencias que promueve el maestro, pero al mismo tiempo, cada uno tiene una forma, un proceso propio de asimilar esta información, ¿no? De tener también experiencias con el espacio o el contexto educativo que promuevan aprendizajes distintos, ¿no? Cada uno en su propio ritmo y de acuerdo a su propia naturaleza. Y por último, entonces, estas imágenes nos dicen que debemos nosotros cambiar el foco del aprendizaje, ¿no? El foco del qué, al quién y al cómo en el proceso de aprender. Hoy en día se valora el error como una ruta, ¿no? Como una oportunidad de aprendizaje. Hoy en día no está mal equivocarse, al contrario. Qué bueno que nos equivoquemos porque hay una oportunidad para aprender, ¿no? Más bien nos atrevemos, innovamos, gestionamos el aprendizaje. Antes no, en el enfoque tradicional era literal el aprendizaje, ¿no? Recepción, instrucción, y no había espacio para el error. Más bien el error era sancionado, ¿no? Era vetado.
Hoy en día no. Hoy en día el error es una oportunidad para aprender. Muy bien, entonces ahí pues tenemos identificado, dice, se desplaza el foco del qué al quién y al cómo en el proceso de aprender y se acepta el error, el ensayo-error como ruta para acceder al conocimiento, ¿no? Entonces ya no podemos tener a nuestros niños solamente mirando un aspecto o queriendo que ellos asimilen el conocimiento de manera instantánea, instructiva, sino más bien que hay todo un proceso, una experiencia y que ellos tienen que descubrir, explorar, y si es que existe alguna situación en la cual pueden fallar, equivocarse o errar, nosotros los maestros tenemos que aprovechar esa situación para generar aprendizajes, ¿no? Muy bien. Entonces, finalmente vamos llegando a una conclusión, y es que el modelo de docencia, dentro de un marco de buen desempeño, nos ayuda a identificar estos 3 puntos principales, ¿no? Que vendría a ser, primero, que el docente propicie un clima favorable al aprendizaje en el aula. También que cree oportunidades para usar el conocimiento en la solución de problemas reales, con sentido, ¿no? Dentro de la cotidianidad y del espacio en el cual nos encontramos. No pueden ser problemas que no tengan sentido para nuestros chicos. Y tercero, que se evalúa de forma permanente según las características de cada uno de nuestros niños, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos ya ideas puntuales en relación a lo que venimos mencionando, ir también enfatizando durante este tiempo de formación. Por ejemplo, aquí vamos a ver este esquemita que es un modelo centrado en el docente y en el contenido, ¿no? Aquí tenemos los conocimientos, que vendría a ser el objeto de aprendizaje, los procedimientos que vendrían a ser dirigidos por el docente, es un docente que se encuentra al frente y sus estudiantes solamente reciben instrucción directa, y el propósito vendría a ser la reproducción, ¿no? Apropiación y reproducción. También podemos tener actividades prescritas, es decir, ya el docente lo planificó todo, ¿no? Solamente lo entrega, y el propósito también es lo mismo, ¿no? La apropiación y repetición. Este sería un modelo centrado en el docente y en el contenido, donde el eje es el profesor y los contenidos. Y también tenemos un modelo centrado en el estudiante y la habilidad. Y aquí el eje son los estudiantes y su aprendizaje. ¿Qué es lo que tenemos aquí como objeto de aprendizaje? Las competencias. ¿Qué procedimientos seguimos? Procedimientos autónomos, ¿no? Buscamos que los chicos lideren proyectos, realicen estudios de casos, investigaciones, simulaciones, ¿no? Aprendizaje basado en problemas, experimentación, exploración, ¿no? No buscamos que ellos estén estáticos, solamente escuchándonos, sino buscamos que ellos interactúen entre ellos, exploren, planteen interrogantes, pregunten, cuestionen, ¿no? Y todo eso dentro de un espacio de aprendizaje colectivo. ¿Y cuál sería el propósito? La producción, ¿no? La resolución de los problemas. Ellos tienen que llegar a esta resolución de problemas. ¿Y qué vendría a ser un problema? ¿Qué es un problema? Acá vemos una persona que se agarra la cabeza, ¿no? ¿Qué es un problema? Está preocupado porque no sabe por qué camino ir, ¿no? Entonces, un problema es una situación portadora de una dificultad que en algún momento se nos puede presentar a cualquiera de nosotros y que necesitamos resolver, ¿no? Entonces, pero para resolver eso, muchas veces no vamos a encontrar un camino rápido y directo. Miren, todos esos caminos, ¿no? ¿Por dónde tendríamos que ir para encontrar una solución? Por ejemplo, ¿será un problema para estos bomberos cruzar el río? ¿Representará un problema para estos bomberos cruzar el río? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será un problema o no? Para los bomberos cruzar el río. ¿Qué hacen ellos ahí en el borde del río? Están pensando, ¿no? ¿Cómo vamos a solucionar este problema? ¿Será realmente un problema o no será un problema?
¿Estamos frente a un problema o no? A ver, pueden escribir en el chat también, si desean, para poder participar y hacer más interactivo el trabajo. ¿Será un problema o no será un problema? A ver, ahí están escribiendo. Sí es un problema, dice Gladys. Claro que sí. Y este problema tendrá una solución, una sola solución, o tendrá varias soluciones. Tendrá una solución o varias soluciones, este problema. Una sola solución, habrá un solo procedimiento o habrán varios procedimientos, varias formas de resolver, ¿no? Si por ejemplo le preguntamos a los bomberos, ¿cuántas formas de cruzar el río existen? Varias soluciones, nos dice Zulinda. Cada uno puede dar diferentes formas de resolver, así es, varias, ¿no? Cada uno puede tener diferentes formas de resolver este problema. Por ejemplo, algunos pueden decir, construimos unas balsas, ¿no? Le ponemos, miren, lo han hecho de una llanta y le han puesto encima unas maderitas y ya se subieron, ya están solucionando un problema. Otros pueden tirar un tronco, ¿no? Es decir, ya vamos a cruzar el río, tiramos un tronco hasta allá y luego pasamos, como somos hábiles para poder caminar en esos espacios tan delgaditos, podemos hacerlo, ¿no? Y cruzan. De repente otros dicen, no, ¿para qué nos vamos a hacer tanto problema? ¿Para qué vamos a hacernos tanto problema? En las piedras nada más. Tiramos piedras grandes o buscamos y vamos cruzando por las piedras. Y otros dirán, no, ¿para qué? Agarro todos mis bultos al hombro y me meto al agua y cruzo. Y no pasa nada, yo puedo con este río, ¿no? Y eso representa justamente el hecho de trabajar bajo un enfoque por competencias. Es decir, que podamos plantear situaciones poderosas, retadoras, que generen o que promuevan una alta demanda cognitiva en nuestros niños y donde podamos pensar y movilizar nuestras capacidades para dar muchas respuestas. Y luego poder incluso comprobar si se puede o no se puede de acuerdo a las hipótesis que nosotros tenemos, ¿no? Muy bien, así como nos dice Ernestina, ¿no? Aplicar varias estrategias. Entonces, bajo estos tipos de problemas, lo que yo les mencionaba era que nosotros como maestros debemos promover que existan situaciones que generen alta demanda cognitiva, no baja demanda cognitiva, ¿no? Es decir, que los chicos tengan que movilizar sus esquemas mentales, sus propias capacidades, ¿no? Usar su propia experiencia para poder brindar una solución y que esta solución además no sea literal, ¿no? O sea, no sea transcribir, no sea copiar, no sea repetir, porque si solamente la solución o la respuesta está en repetir, en copiar o en transcribir, estaríamos hablando de una situación real que genera una baja demanda cognitiva, ¿no? Y lo que nosotros suponemos para poder desarrollar un reto bajo un enfoque por competencias es generar preguntas que realmente promuevan alta demanda cognitiva. Entonces, del nivel de exigencia cognitiva que supone obtener o producir esa información, realmente vamos a poder crear una respuesta. Aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo en el cual se plantea una pregunta con una situación real de baja demanda cognitiva y otra situación donde se genera una situación que promueva que los chicos piensen y desarrollen altas demandas cognitivas. Por ejemplo, en la de baja nos dice, una familia compuesta por 2 adultos mayores, un adolescente y 3 niños que cursan la primaria se alimentan frecuentemente de comida chatarra y productos envasados, lo que les ha vuelto un hábito, ¿no? ¿Qué clase de alimentos deberían consumir para mejorar su nutrición? Entonces ahí solamente describiríamos, ¿no?
o copiamos la respuesta de esta pregunta que ya existe, ¿no? ¿Qué alimentos? Todos los que no son chatarra, obviamente, ¿no? Y cuando queremos plantear una pregunta con alta demanda cognitiva, lo que haríamos es decir, una familia compuesta por 2 adultos mayores, un adolescente y 3 niños que cursan la primaria, se alimentan frecuentemente de comida chatarra y productos envasados, lo que se les ha vuelto un hábito, igual que la primera pregunta. ¿Dónde está la clave? En los cuestionamientos, ¿no? Yo preguntaría aquí, ¿de qué manera afecta la salud de sus miembros según su edad a corto y largo plazo? ¿Esto qué demanda? Demanda que el estudiante investigue, reflexione, incluso hasta que pueda identificarse con alguna situación, porque dentro de sus miembros de la familia tal vez vamos a encontrar que está afectando su salud, están desarrollando algunas enfermedades, se quedan dormidos, ¿no? Y todo esto puede hacer que el mismo estudiante se sienta involucrado con la situación problemática y pretenda dar una respuesta. Entonces, miren aquella donde solamente se plantea una situación que demanda de baja demanda cognitiva, ¿no? Donde los chicos solamente tendrán que copiar, transcribir, repetir, ¿no? Y otra donde promueve más bien que ellos exploren, investiguen, indaguen, propongan, infieran. En inicial, por ejemplo, a veces las situaciones de baja demanda cognitiva podría ser cuando nosotros solicitamos a los chicos, o lo he visto cuando es el Día de la Madre, a veces en lugar de solicitar que ellos creen algo por sí mismos, lo que hacemos es en una tarjeta ya está previamente escrito, incluso a veces hasta con lápiz, y solamente buscamos que ellos repasen. O incluso escribimos las palabras y que ellos copien las palabras. Copiar, repetir, son actividades que promueven baja demanda cognitiva. Crear, producir, generar conocimiento o incluso reflexionar sobre eso que hemos aprendido son situaciones que promueven alta demanda cognitiva. Y para eso existe una mediación y un proceso de retroalimentación. Este teórico famoso y reconocido también como es Lev Vygotsky, nos habla de una zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y otro que es el nivel de desarrollo potencial, ¿no? Este nivel de desarrollo potencial determinado por la resolución de un problema, pero bajo la mediación, la guía y el acompañamiento de un adulto, ¿no? La zona de desarrollo próximo define aquellas funciones que todavía no han sido maduras, pero que se hallan en el proceso de maduración, ¿no? Estas funciones van a ser alcanzadas de acuerdo a la madurez. Muy bien, entonces ahí tenemos un esquemita, miren. La zona de desarrollo actual, que vendría a ser esta zona, tiene que ver, por ejemplo, con los chicos cuando ellos desean realizar, hay tareas que todavía pueden hacer solos y más bien aquí indican, ¿no? No me ayudes ni me indiques nada, yo quiero hacerlo por mí mismo, ¿no? Es su zona de desarrollo actual para saber cómo se encuentra. En su zona de desarrollo próximo hay tareas que podrían realizar, pero que requieren cierta ayuda y requieren que nosotros todavía los acompañemos. Aquí vendría a ser la mediación, ¿no? A través del docente o de algún compañero que también puede colaborar para lograr llegar a la zona de desarrollo potencial, ¿no? Y la zona de desarrollo potencial, aquí hay tareas para las que todavía aún no están preparados y todavía nosotros no solicitamos esto porque tenemos que ir preparando a los chicos poco a poco hasta llegar a la zona de desarrollo potencial, ¿no? Entonces miren cómo van pasando nuestros niños de una zona de desarrollo actual hasta una zona de desarrollo potencial, que es hacia donde debemos llegar. Estas vendría a ser la parte de la mediación, ¿no?
Y ahora sí, ya después de haber explicado cada uno de esta información que ustedes, estoy segura que la conocen, solamente es un recordatorio, vamos a ir trabajando las casuísticas. Primera casuística dice, un estudiante, Juan es un estudiante de muy bajos recursos económicos. Un día le preguntó a su profesor, profe, si yo quiero, ¿puedo ser astronauta? Y el profesor le dijo, no, tú solo debes aprender a leer y a escribir. Y con eso te bastará para sobrevivir. La actuación del profesor fue A, realista, porque Juan no tiene posibilidades de estudio en el futuro. B, preocupada, porque la inquietud de Juan era bastante improbable. C, conformista, porque aún la vida sea difícil, no debe matar los sueños. Y D, irresponsable, porque debió tomar en serio los sueños de Juan. Vamos a dar 2 minutitos para poder contestar estas preguntas. Son 7:35, 7:37, por favor, recién podemos empezar a colocar las respuestas. 2 minutitos.
Muy bien, ya tenemos ahí algunas respuestas. A ver, la C, la D, la C. Ujú. Ya, a ver. A ver, vamos a escuchar a las colegas para que puedan compartir también por qué han indicado que es la C y por qué la D. Eduardo colocó la C, Gladys también. A ver, de repente pueden compartir con nosotros los sustentos, los fundamentos de por qué han indicado que puede ser la letra C la respuesta. Adelante. ¿Por qué la C, colegas? Gladys. Dos colocaron que es la C y algunos otros colegas ya están colocando como respuesta la D. ¿Por qué la C, colegas? ¿Podrían compartir? Gladys de repente puede compartir con nosotros por qué colocó la C. Eduardo. O en todo caso, los colegas que colocaron la letra D también pueden compartir. Elda, Amparo, Tania, Sandra, Elizabeth. Ah, ya. Eduardo acá nos ha puesto la Buenas C noches, por... profesora. Disculpe que María, recién he entrado. ¿Ya? adelante María. Recién he empezado, ¿no? Sí, hace un ratito hemos empezado. Ya voy a leerla. Gracias. Buenas noches. Gracias María. Eduardo dice, porque es conformista y no debe menospreciar al niño. ¿No? Dice conformista porque aunque la vida sea difícil, no debe matar los sueños. ¿Ya? ¿Quién es conformista? El maestro, ¿no? ¿Cuál sería el sustento aquí? ¿Cuál sería el sustento? A ver, y los que han... El maestro, ajá. Dice, la actuación del profesor fue conformista porque aunque la vida sea difícil, no debe matar los sueños, ¿ya? Pero realmente no tuvo ningún impacto en el niño, ¿o sí? Habrá otra respuesta que tal vez sea más completa y en la cual nos haga reflexionar también en relación al impacto, a la responsabilidad que puede tener el maestro al expresarse de esa forma. A ver, Nadia que colocó la D. Y luego aquí también están respondiendo, dice, el docente fue irresponsable, debió alentar las expectativas del alumno. Elda, ¿quieres compartir por qué? Buenas noches. Buenas Sí, noches. buenas noches, sí. A mí me parece que como docente debemos de no alentar, tampoco no ser, ser realista, pero a la vez incentivar de que ese niño se supere, ¿no? Porque el hecho de que económicamente, muchas personas económicamente no han tenido las potencialidades económicas de casa, ¿no? Pero han podido lograrse y todo depende mucho de la formación, de la educación que ha tenido dentro de aula. Yo, por ejemplo, soy docente gracias a tengo ya 60 años, ¿no? Tengo ya mi edad. Y la verdad es que yo recuerdo mucho, mucho de la edad de la primaria, del kinder, porque antes teníamos kinder, ¿no? Y de la primaria, y a mis profesoras, a mis profesores de secundario, a mis profesores de la universidad. Entonces yo creo que no podemos matar las expectativas de los niños, al contrario, debemos incentivar que quizás no va a ser astronauta, pero va a lograr este, un objetivo, una profesión o una carrera que va a querer, que va a querer, ¿no? Más que todo. Eso es todo.
Muy bien, gracias, Zelda. Amparo también nos dice, porque el docente debe respetar la visión del niño. A ver, Lisette levantó la mano. Adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo más me inclino por la respuesta C. Me parece que el docente de este ejemplo es conformista, ¿no? Y va a transmitir ese conformismo al estudiante, muy lejos de lo que ahora se está hablando con respecto a desarrollar competencias. Si el docente es conformista, entonces, y va a influenciar este conformismo a los estudiantes, porque eso es lo que está haciendo este maestro, ¿no? Está influenciando, no va a permitir que este niño desarrolle las competencias para que él pueda lograr. No le está ayudando a este estudiante, ¿no? Porque dice ahí, porque aunque la vida sea difícil, no debe matar los sueños, dice, ¿no? Conformista es el maestro, de hecho, ¿no? Y le está influenciando a que el niño también sea conformista. No le está permitiendo a este niño desarrollar un aprendizaje, ¿cómo le dicen? Que llegue a su meta, que tenga el desarrollo próximo que dice Vygotsky, ¿no? Sino por el contrario, lo está ajustando al conformismo del maestro. ¿Qué pasaría si es que el maestro, lejos de ser conformista, le diga, sí, tú vas a ser un astronauta, ¿no? Entonces el niño, por voluntad propia, va a empezar a ejercer, va a ponerse metas, va a ponerse objetivos y va a empezar a desarrollar sus propias competencias para poder lograr ser mejor y lograr de repente un aprendizaje tal como lo hacen los astronautas. Entonces, para mí, la respuesta es la C. Muy bien, gracias, Lisette. Aquí Zulinda nos dice, como docentes debemos practicar la escucha y respetar las aspiraciones. Al contrario, debemos dar a conocer en qué consiste el ser astronauta. Y al responder así, inclusive baja su autoestima y sus aspiraciones de ser algo en el futuro. Yo creo que no debemos adelantarnos a responder de manera tan fría, irresponsable, ¿no? Porque recordemos que el maestro es, el estudiante cree todo lo que el maestro le dice, todo, ¿no? Cuando son incluso de inicial, los niños dicen, hasta cuestiona a los padres, ¿no? Tú no sabes, mi profesora sabe, dice, ¿no? O mi profesora me ha dicho, y yo tengo que hacer lo que dice mi profesora. Entonces, ven al maestro o a la maestra como un referente. Y qué importantes son las palabras del maestro. Entonces, creo que este docente no comprende eso, ¿no? Lo importante que pueden ser sus palabras o qué tan profundo podrían calar, ¿no? Sus propias palabras. Incluso, estoy totalmente de acuerdo en que podría afectar su autoestima, ¿no? Y todos esas aspiraciones que tienen los chicos podrían incluso desmoronarse, ¿no? Por alguna respuesta irresponsable por parte del docente. Además, nadie sabe qué puede pasar. Yo recuerdo mucho que había un joven que tocaba la flauta, ¿no? Me parece que era de Huacho, muy, de condición económica muy vulnerada, golpeada, ¿no? Con mucha necesidad y mucha carencia. Y este jovencito no tenía la flauta, tocaba porque había una escuelita donde tenían esa flauta y él cada vez que quería aprender, quería tocar, iba a este lugar y tocaba. Y lo pasaron incluso por la noticia porque pedían ayuda, ¿no? Este niño pidió ayuda para poder comprar su flauta y habló directamente con este tenor, ¿cómo se llama? Juan Diego Flores, ¿no? Y entonces él lo visitó, le compró su flauta, se lo llevó a su casa, todo, ¿no? Y él le dijo, yo te prometo que voy a ser el mejor flautista del mundo. Y después de años, este joven ganó una beca para el conservatorio, ¿no?
Y ahora, en verdad, es un gran flautista. Estudió en el conservatorio, está ahora en Estados Unidos, viaja por todo el mundo. O sea, nadie sabe, ¿no? Es solamente darle, como decía la colega, darle un empujoncito, darles una semillita para que ellos empiecen a sembrar y luego cosecharán los frutos, ¿no? Entonces, qué importante es la palabra del maestro, el ánimo, las creencias, realmente creer en el potencial que tienen nuestros niños es determinante, tiene un gran valor, ¿no? Y si es así, sería irresponsable contestar de esa manera, porque estaríamos, o sea, lo conformista, tal vez normal, porque queda en él, ¿no? Queda en él como persona. Bueno, es conformista y siempre va a ser así toda su vida, ¿no? Y definitivamente no tiene por qué matar los sueños de los niños. Pero lo que impacta realmente es lo que realmente impacta es la irresponsabilidad que podría cargar sobre sus hombros también las consecuencias de esta irresponsabilidad el maestro en relación a no tomar en serio, ¿no?, los sueños de Juan. También pasaron otro caso de un joven que estudiaba acá en una universidad nacional en Perú, ¿no? ¿Y cómo este joven llegó a estudiar en la Universidad Nacional? Él limpiaba casas porque los padres eran de bajos recursos y vivía en un callejón. O sea, era de muy, muy bajos recursos, ¿no? Y este joven decía que a veces también limpiaba carros. A veces limpiaba carros, a veces limpiaba casas, ¿no? Para ayudarse, porque estudiaba en un colegio público y lo que ganaban los padres era muy poquito. Y en una de estas casas que limpiaba, una señora, dueña de la casa, le decía, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Ya tienes que ir pensando qué vas a estudiar, ¿no? Y entonces el joven le dice, yo creo que no mucho, ¿no? Porque, o sea, con las pocas posibilidades que tengo, no creo que pueda encontrar algo muy bueno. Y entonces la señora lo anima y le dice, no, tienes que estudiar inglés, tienes que estudiar, y la universidad para ti, justamente porque tienes bajos recursos, pero eres un chico que se empeña, que se esfuerza, que le gusta estudiar, tiene que ser la Universidad Nacional de Ingeniería. Y entonces le metió tanto esto en la cabeza de que él tenía que estudiar ahí, que él también se esforzó, seguía trabajando, estudiaba todo, y logró ingresar. Ingresó a la universidad y se quedó siempre con eso de que él tiene que ser algo más. También tuvo varias becas, ahora trabaja en Suiza, es catedrático, es una persona muy empoderada, ¿no?, en todo nivel, y lo que hace ahora esta persona es venir al Perú a ayudar a otros jóvenes que, como él, no tuvieron tal vez las oportunidades económicas para salir adelante, y ahora él las lleva a estos estudiantes para allá, ¿no? Los beca, les da oportunidades, porque él quiere que estos jóvenes tal vez tengan mayores oportunidades o tengan la oportunidad que él tuvo, ¿no? Entonces, aquí la respuesta no solamente es que el docente es conformista, la respuesta es que el docente, además de ser conformista, es irresponsable. Y eso genera un impacto en la vida de nuestros estudiantes. La respuesta aquí vendría a ser la respuesta D. Irresponsable porque debió tomar en serio los sueños de Juan. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta. Vamos a pasar a otro caso. Dice, un docente que resuelve abordar la temática Los cometas en el mes de agosto ve como alternativa posible la pedagogía de proyectos. Para ello, ¿qué debe hacer? A. Ceñirse al planteamiento curricular inicial, ajustando la propuesta a los espacios libres de los estudiantes. B. Asumir todas las responsabilidades, centrar las actividades en un área disciplinar y hacer una exposición final de los trabajos. C. Diseñar la propuesta de manera sistemática
informar a la comunidad o definir él o ella, él mismo o ella misma, los criterios para desarrollarla. Y por último, D, tener en cuenta los saberes previos de la comunidad educativa y además planificar dentro de esta actividades, responsabilidades y la evaluación de todo el proceso. Entonces, aprendizaje basado en proyectos o el trabajo de la planificación desde los proyectos que todos los niveles educativos debemos conocer. Vamos a dar 2 minutitos para poder responder a la pregunta. Son 7:55, 7:57.
Ya, a ver, ya tenemos algunas respuestas. A ver, nos han contestado la D, la C, la D y la C. A ver, ¿quién más? Anímense a responder. Anímense a responder. La D de nuevo, la C, la D. Ernestina nos contestó la C. A ver, Ernestina, cuéntanos por qué la C. O tal vez nos quieren comentar por qué la D. Perdón, Nadia contestó la C. Ernestina la D, ¿no? Nadia la C, Ernestina la D, Gladys D, Zulinda D también. A ver, pueden compartir también, colegas, a ver algunos fundamentos por qué han decidido que sea la C o la D en sus respuestas. A ver, ¿por qué será la C? ¿Por qué la D? Podemos compartir algunas ideas, algunos comentarios para sobre eso poder retroalimentar. Está entre la D y la C, ¿no? María del Pilar, a ver. Está entre la C y la D, pero yo he marcado la D, ¿Por qué marcaste la D? porque, porque acá hablan de abordar los cometas en el mes de agosto. Entonces, si hablamos de la comunidad educativa, ahí hacemos primero, ¿qué saben de los cometas con respecto a los niños, a los estudiantes, a los padres de familia, para poder realizar las actividades o planificar las actividades, ¿no? Que tienen una responsabilidad porque tiene que ver también los espacios, ¿no? Las alternativas de realizar este proyecto, ¿no? Este proyecto, si bien es cierto, lo tomamos conjuntamente con toda la comunidad educativa, que puede ser, no puede ser, tiene que ser los niños, los docentes y los padres de familia, que sí se puede hacer, porque yo puedo decir a los niños, chicos, ¿qué saben ustedes de los cometas, no? Entonces vamos a invitar a los padres para ver qué actividades podemos hacer con ellos, ¿no? De ahí pueden traer ellos sus cometas, salimos al parque, a salir con ellos con autorización, ¿no? No podemos salir solos. Por eso que yo he marcado la D, Ya. Muy para bien, poder muchas hacer la gracias. planificación de las actividades. O sea, por ejemplo, el primer día se habla de, eh, de las cometas, ¿no? Entonces, en el mes de agosto son las cometas, hay cometas infinidades. Y siempre los papás, bueno, yo en mi caso le compraban unas cometas grandes, ¿no? Pero también se podría hacer cometas en el colegio, con los padres de familia. O sea, son las actividades de interés de los niños, de los padres de familia, para poder planificar todas las actividades, ¿no? Si bien es cierto, eh, eh, de dónde surge con la señorita, con la especialista Rosario, ella dice, ¿no? Bien claro, ¿no? Que en el mes de marzo nosotros tenemos que observar todas las competencias, el, el PCA, porque el PCI es de dirección. Entonces, para mí era una novedad, ¿no? El PCI, entonces,
yo les comento a las profesoras así, ¿no? No les digo que estoy estudiando, simplemente les digo que estoy estudiando me siento contenta de estudiar con profesoras de provincia, o sea, de Lambayeque, de todas las provincias que somos 39, creo, ¿no? Me encanta escucharlas, estoy contenta, yo soy la única del Callao. Le agradezco a usted también. Entonces, si vamos a hacer esta actividad, entonces la señorita Rosario, la profesora Rosario dice, ¿no? Que el PCA son todas las competencias que vamos a trabajar mediante la observación, ¿no? Es por eso que ahí sale la situación significativa, ¿no? Entonces yo le digo a las profesoras en mi colegio, en mi caso, ¿no? Si hubo una plaga de zancudos, no hicimos, ninguna hizo un proyecto. No, sí hicimos, pero hicieron una actividad, un proyecto que puede durar un mes, de dónde salen los zancudos, de dónde se produce, de dónde salieron los zancudos. Lo llegamos a solucionar, sí, pero hicieron, no, hice una clase de los zancudos, eso no es así, le dije. Me quedan mirando, ¿no? Hay profesora de la sexta, séptima escala, ¿no? Entonces yo digo, ¿no? Yo estoy aprendiendo bastante con todas las profesoras que están conmigo, compartiendo ideas, interactuando con usted también, señorita Jessica. Y yo me siento a gusto, por eso estoy continuando con ustedes. De verdad que no googlear, siempre dicen no googlear, no googlear. Entonces, es muy interesante, por eso he continuado con ustedes para terminar y, y que todos, y le estoy pidiendo a Dios, Dios sabe que, yo converso con Dios, ¿no? Dios sabe que nombremos todo el grupo que estamos con todas las colegas que están con ustedes, ¿no? Eso es lo principal. Entonces, para mí, eh, es la letra, la respuesta D, porque aborda toda una situación de de las cometas, ¿no? Entonces, y me trae recuerdo cuando mi hijito tenía pequeño, ¿no? Su papá le compraba unas cometazas y lo llevábamos a la playa ahí para que pueda volar, porque acá en el parque se engancha con los postes de las luces, de los cables mágicos. Entonces, no sé si será la respuesta D, para mí la D. Muy bien, muchas gracias María. Muchas gracias por todos tus aportes, por tu reflexión y por los buenos deseos también que se cumplan. Aquí también Zulinda nos dice que el tema de las cometas se ajusta más a desarrollar proyecto cuya planificación sigue un proceso previa con los niños donde aportan sus saberes previos, actividades, responsabilidades y al final evaluación. Y coincide bastante en lo que dice también María del Pilar, ¿no? Porque María del Pilar dice todo parte de la planificación anual, ¿no? Y la identificación de las situaciones significativas, definitivamente, ¿no? Si ustedes ya lo han también analizado y trabajado con Charito, podemos entender desde la pregunta A, ¿no? Ceñirse al planteamiento curricular, ajustando la propuesta a los espacios, dice, a estos espacios libres de los estudiantes, no responde a un trabajo de proyectos, ¿no? No solamente hay que ceñirse al planteamiento curricular, ni solamente el trabajo en los espacios, ¿no? Hay mucho más, hay todo un proceso de recojo de saberes, hay un tema de vinculación con la comunidad, ¿no? La planificación de las actividades deben responder a estas situaciones también significativas, hay todo un proceso de ejecución, está bajo las responsabilidades y la evaluación también, ¿no? Luego dice la B, asumir todas las responsabilidades, centrar las actividades en el área disciplinar, ¿no? Y realizar la exposición. El docente no tiene que asumir todas las responsabilidades, ¿no? Más bien tendríamos que, dentro del proceso de planificación, y lo he mostrado, ¿no? Trabajar bajo un modelo centrado en el estudiante y no en el docente. Y este modelo centrado en el estudiante hace que el mismo estudiante se organice, se empodere, se distribuya los roles, haga monitoreo de su trabajo, ¿no? Haya un líder, haya un equipo, se comprometa,
¿ya? Entonces tiene que ver también con todo ese enfoque. Luego dice diseñar la propuesta de manera sistemática a los que marcaron la C, informar a la comunidad y definir él o ella los criterios. ¿Quiénes definen? Los maestros, los criterios, ¿no? Diseñar la propuesta, dice. Informar, no dice tomar de la comunidad, sino dice informar. O sea, es como que todo ya está listo o todo lo hace el maestro, lo organiza, lo diseña, lo implementa y luego lo ejecuta. Pero no, el no tomar en cuenta las necesidades o los saberes previos, al planificar, esto quiere decir que no vamos a planificar tomando en cuenta la situación de contexto, ¿no? Ni tampoco las situaciones que podrían ser como necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, por eso mismo, bajo estas tres primeras alternativas, es que nosotros decidimos por la D. La D es la respuesta correcta. Tener en cuenta los saberes previos de la comunidad educativa y además planificar en base a estos saberes previos como un punto de partida actividades, responsabilidades y la evaluación de todo el proceso. Muy bien. Aquí entonces la respuesta sería la letra D. Vamos a la siguiente. Dice, en la institución Inca Pachacútec del distrito de San Juan de Miraflores, los docentes han trabajado con sus alumnos un proyecto denominado Cultivo de Plantas Alimenticias, ¿no? En esta experiencia se seleccionan algunas especies como tomate, tuna, zapallo y mora que crecen en esta zona. Con esta actividad los docentes demuestran A. Conocimiento y comprensión de las características individuales de sus estudiantes. B. Conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas. C. Que contextualizan el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de los saberes locales, intereses e identidad cultural de sus estudiantes. D. Que conducen el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes. Frente a estas alternativas, ¿cuál sería la respuesta? Elizabeth, la respuesta anterior era la respuesta D. La anterior. Esta era la respuesta D. Y en la que estamos ahorita vamos a dar 2 minutitos para poder saber cuál sería la respuesta. Ya tenemos ahí entonces, son las 8:12, 8:14, regresamos con la respuesta. Por favor, no marquen antes y no recurran a otras fuentes. Vamos a esperar, ¿ya? Vamos a pensar, vamos a analizar con paciencia y luego retornamos para dar la respuesta.
Muy bien, ya tenemos las respuestas. A ver, ahí están las respuestas. Sí. A ver, ahí nos están contestando que puede ser la respuesta C. Nadia nos dice que puede ser la C. La C. La respuesta C, a ver quiénes pueden compartir por qué sería la C. Un minutito, voy a traer agüita, ¿ya? Un minutito. Ya, listo. Entonces, a ver, ya tenemos ahí la respuesta, sería la C. ¿Por qué la C, colegas? A ver, algunas opiniones. ¿Quiénes contestaron la C? Dice porque habla de lo que demuestran los docentes y en el texto dice que esos alimentos crecen en la zona. ¿Alguien más? Eso nos dijo María. ¿Quién más? A ver, pueden comentar también. Nadia, Zulinda, Elizabeth, Gladys, María del Identidad, Pilar, Lisette. su identidad, Identidad. Ya. la identidad cultural de los estudiantes. Eso dice la respuesta C, ¿verdad, María del Pilar? Sí, sí. Ya, por la identidad, nos dice María del Pilar, ¿no? Y aparte los intereses y de los saberes locales, o sea, es de la ciudad de Pachacútec, de los alimentos que cultivan, las plantas, las semillas. Claro, nos dice, a ver, la alternativa A, conocimiento y comprensión de las características individuales de sus estudiantes. No, No hay, ¿no? No hay conocimiento y comprensión, no, se va por otro lado. B, conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y prácticas pedagógicas. Tampoco. C, que contextualice el diseño de la enseñanza sobre la base del reconocimiento de saberes locales, ¿no? Ahí nada más ya en saberes locales ya podemos ver, los chicos pueden tener un huertito, ¿no? Los intereses y necesidades culturales de sus estudiantes, claro, porque en el mismo lugar donde están ellos sembrando, cosechando, están realizando actividades que responden a las situaciones de contexto, ¿no? A lo que ocurre en ese espacio. Entonces, y la última nos dice, conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso. No hay contenidos disciplinares, ¿no? O por lo menos no lo menciona. El uso de estrategias y recursos sí podría ser, pero ahí en contenidos disciplinares se cae la posibilidad de que podría ser la respuesta D. Entonces, la respuesta vendría a ser la respuesta C, ¿no?
Dice, también Nadia refuerza aquí indicando intereses y necesidades de la localidad, ¿no? Uno de los procesos, nos dice Zulinda, de planificación es la contextualización y es notorio que es conocedora de la identidad cultural. Así es, totalmente de acuerdo. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Dice, Francisco es un maestro que brinda oportuna información a sus estudiantes acerca de la calidad de sus desempeños, para que realice las correcciones necesarias con el objeto de mejorar sus competencias, o también para que se den cuenta de sus aciertos como una forma de estimularlo para hacer las cosas cada vez mejor. De ello, que comprueba permanentemente los avances del aprendizaje en sus estudiantes, puesto que promueve constantemente la reflexión sobre lo que se va aprendiendo y lo que le falta por aprender, asegurando adecuados mecanismos de devolución. Es una forma de aumentar también su motivación intrínseca para aprender y o trabajar con mayor eficiencia y mejorar sus aprendizajes. Estos enunciados significan que se aplica que a estrategias metacognitivas y cognitivas para aprender, b, mediación en el aprendizaje, c, retroalimentación en la enseñanza-aprendizaje y d, motivación intrínseca del estudiante. Vamos a esperar 2 minutitos para poder contestar. Sí, la respuesta anterior era la C, Elsa. A la pregunta anterior, la respuesta era la C. Y en esta pregunta vamos a esperar 2 minutitos para poder saber y discutir cuál sería la respuesta. Son 8:23, 8:25.
Muy bien, ya tenemos respuestas. A ver, nos dicen que puede ser la C. La C, a ver qué dice acá. La respuesta, la C. C promueve la retroalimentación. ¿Por qué la C? Nadia contestó la C, María del Pilar, Ángela también la C, Gladys C, Zulinda C. A ver, pueden compartir. ¿Por qué sería la C? ¿Por qué la C, colegas? ¿Qué indica que puede ser la respuesta a la C? A ver, las leo aquí en el chat. Si no desean hablar, pueden también escribir. Zulinda, Gladys han contestado la C. Ángela, María del Pilar, Nadia. ¿Por qué sería la C? ¿Por qué no la A, la B o la D? Ahí habla de motivación intrínseca también, ¿no? Allá, Elizabeth. Ya. Vamos a comunicarle al profesor. Muy bien, entonces, a ver, ¿por qué será la C? Dice, a ver, aquí también, retroalimentación es reflexión de los estudiantes. Dice, porque promueve constantemente la reflexión sobre lo que va aprendiendo y lo que le falta. Y se refiere a retroalimentar. A ver, dice, acá hay un término también que es bien claro, ¿no? En la respuesta. No sé si ustedes han logrado identificar algunos términos relacionados a la respuesta. Siempre está buscando la reflexión de los estudiantes. Ajá. Ya. Siempre está buscando, dice, la reflexión de los estudiantes. Entonces acá, a ver, ¿qué nos dice sobre Francisco? Dice, brinda oportuna información a sus estudiantes acerca de la calidad de sus desempeños, ¿no? Hace correcciones, siempre estas. Gladys, Profesora, disculpe, ¿estas casuísticas también vienen para la educación inicial? estamos viendo a nivel general, podrían Ya. venir, tiene que ver más con la mediación, ¿no? Con aspectos relacionados a la motivación, a la retroalimentación. Que es general, en general para Es general, ajá, 3 niveles, ¿no? sí. Ya, gracias. Bueno, mi respuesta, bueno, es sobre el LAC, porque pienso que el profesor siempre está buscando la reflexión de los estudiantes, siempre está preocupado de que vaya aprendiendo, asegurándose de darle la devolución en caso, ¿no? de tenga de repente alguna equivocación, tratando de hacerlos pensar, reflexionar. Yo pienso que aunque acá Claro. también dice que es una forma de aumentar su motivación intrínseca. Bueno, no entiendo bien la palabra, por eso es que yo me fui por la respuesta C. Ya, la motivación intrínseca tiene que ver con todo lo que es intrínseco con interno, ¿no? Dentro, de adentro hacia afuera. O sea, lo intrínseco es hay algo que me motiva, que puede ser mi voluntad, mi deseo de aprender, ¿no? Mi fuerza, mi valor, ¿no? Y lo extrínseco vendría a ser todo lo que está afuera, ¿no? De repente un premio, el anhelo de un premio me puede motivar a aprender, ¿no? El ser reconocido, pero todas esas son cuestiones externas, ¿no? Siempre la motivación tiene que ser obviamente intrínseca, no puede ser externa, porque lo externo puede ser superfluo, puede ser temporal, ¿no? Pero lo intrínseco es algo que no cambia, ¿no? Además conlleva la satisfacción. Ahora, acá hay una palabrita que tal vez podría también representar como una
clave importante dentro del, cuando ustedes hagan la selección de las respuestas, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de mecanismos de devolución, hablamos básicamente de la retroalimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por eso que es importante que vayamos también vinculándonos con este tipo de casuísticas. Tal vez no exactamente, pero podría venir algunos de estos casos y nos podría de repente aclarar un poco más el panorama el estar en constante entrenamiento de este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces, estrategias metacognitivas y cognitivas para aprender, no, ya hemos visto lo metacognitivo la clase pasada. Mediación en el aprendizaje, tampoco. Cuando hablamos de adecuados mecanismos de devolución, hablamos de retroalimentación, obviamente ahí está. Y la motivación intrínseca del estudiante no es solamente para confundir, ¿no? Entonces, mecanismos de devolución que use en este caso Francisco para brindar oportuna información a sus estudiantes acerca de la calidad de sus desempeños, pero también que esto genere una corrección para mejorar sus competencias, ¿no? Esto entonces vendría a ser, en este caso, la respuesta vendría a ser la C, retroalimentación en la enseñanza de los aprendizajes. ¿Ya? Muy bien. Vamos entonces con otra casuística más. En la sesión de personas, familia y relaciones humanas, la docente conversa con estudiantes acerca de los derechos humanos, dice. Cuando uno de ellos levanta la mano y dice, los derechos humanos se elaboraron durante la Revolución Francesa, la docente, consciente del error, le responde que en realidad los derechos humanos surgieron luego de la Segunda Guerra y continúa con la clase, ¿no? Es evidente que de acuerdo al enfoque de evaluación por competencias, la docente no ha tomado en cuenta los saberes previos de los estudiantes, desaprovechándolos como oportunidad para dar una retroalimentación. B. Ha desaprovechado la oportunidad de dar una retroalimentación más profunda sobre el tema a partir del manejo constructivo del error. C. Ha desaprovechado la oportunidad de dar andamiajes diagnosticando la zona de desarrollo próximo de sus estudiantes. Y D. En ningún momento se cerciora de que el estudiante haya comprendido el tema, ¿no? De manera general, vamos a identificar realmente qué es lo que ocurre en esta situación y cómo la docente enfrenta y desarrolla el enfoque de evaluación por competencias. Vamos a pensar 2 minutitos para poder dar la respuesta correcta. Son 8:35, 8:37.
Muy bien, ahí ya vemos algunas respuestas. A ver, para ir comprendiendo también de qué manera podemos nosotros aprovechar oportunidades dentro del aula en las cuales nuestros chicos puedan plantear situaciones que no necesariamente puedan ser las certeras, ¿no? Pero que el docente podría aprovechar también estos momentos para retroalimentar, ¿no? Para poder generar o acompañar esta oportunidad a través del andamiaje, ¿no? Vamos a ver, siempre es importante que ustedes puedan estar bajo diferentes contextos. A ver, vamos a mirar acá, hay unas respuestas, nos dicen la A, la B, ¿por qué sería la A? ¿Por qué sería la B? Gladys, María del Pilar, Amparo, Zulinda, nos dicen primero la A y luego la B. ¿Por qué la A? Dice, no ha tomado en cuenta los saberes previos del estudiante, desaprovechándolos como oportunidad para dar una retroalimentación. Recuerden también la parte teórica que yo expliqué al inicio, ¿no? Habían enfoques, habían también algunos criterios para el rol mediador del docente, ¿no? ¿Cuáles eran esos criterios? ¿Cómo es visto el enfoque por competencias? ¿Cómo era visto antes el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde había un enfoque más tradicional, ¿no? ¿Cómo ha cambiado ahora ese enfoque? ¿Qué es lo que nosotros observamos ahora? Dice, A, no ha tomado en cuenta los saberes de los estudiantes, ¿ya? Leamos a ver. Nuevamente, ¿no? Dice acá, hay un aspecto importante que hace mención al error, ¿no? Dice, la docente consciente del error le responde que en realidad los derechos humanos surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial y continúa con la clase, ¿no? Hace una corrección. Es evidente que de acuerdo al enfoque de la evaluación por competencias, dice, no ha tomado en cuenta los saberes previos, ¿será realmente saberes previos? ¿O ha habido acá una oportunidad de dar retroalimentación más profunda a partir del error? ¿No? Porque sabemos que este es un error en el estudiante. No está contestando adecuadamente. ¿O ha desaprovechado la maestra esta oportunidad de dar andamiaje, acompañamiento, mediación, ¿no? Diagnosticando la zona de desarrollo próximo de sus estudiantes, es decir, hasta dónde pretenden llegar o alcanzar el aprendizaje, ¿no? En ningún momento dice se cerciora de que el estudiante haya comprendido el tema. A ver, nuevamente respuestas, dice Zulinda. Zulinda, ¿tú qué contestaste? Zulinda. Sí, que era claro el error, ¿no? La profesora era consciente del error, de que en realidad el aprendizaje del tema pues no se había logrado. Entonces por ahí la confusión del estudiante. Entonces ha desaprovechado esa oportunidad para dar una retroalimentación más profunda porque no veía aprendizaje ahí, no estaba claro el aprendizaje. Entonces la B, yo me inclinaba por la respuesta a la B, ¿no? Ya, tú has indicado que es la B. Muy bien, gracias, Zulinda. ¿Alguien más? En los que dijeron A, María del Pilar, Amparo, ¿por qué contestaron la A? ¿Qué las confunde ahí? Gladys. Porque el chico tenía, tenía conocimientos previos de que de repente ha sido en una guerra, en una revolución, ¿no? Por eso él, este, él mencionó la Revolución Francesa, quizás se equivocó, pero era un conocimiento previo que él tenía, que se trataba de repente de una guerra, ¿no? De algo así. Y la profesora no le tomó en cuenta esos saberes previos que él tenía. Si él hubiese tomado en cuenta lo que él mencionó, hubiese tomado en cuenta ese saber que él tenía, entonces ahí hubiese aprovechado de retroalimentar. Era una buena oportunidad, pienso yo, que era una buena oportunidad para retroalimentar. Y por eso yo marqué la. Gracias, Gladys.
Gladys nos dice que puede ser la A, ¿no? Ya, Zulinda también ha sustentado. A ver, ¿alguien más que quiera compartir para poder definir ya cuál sería la respuesta final? ¿Alguien más que quiera definir? Ahí también dice que, no sé, decía la docente anterior, ¿por qué marcó la A? Porque la docente conversa con los estudiantes sobre los derechos humanos. Ujú. Y uno de ellos levanta la mano y dice, no, los derechos se elaboraron durante la revolución. Y la docente como que consciente del error, porque supuestamente la docente tiene que estar preparada para responder, ¿no? Y da una respuesta de la realidad, pero ella continúa. De repente hay otros niños que de repente saben otras cosas más. Ella sigue continuando con la clase. No da oportunidad. O sea, ahí hay una retroalimentación y desaprovecha la oportunidad porque puede dar la oportunidad de hablar otro niño más. Otros niños pueden expresar sobre los derechos humanos, ¿no? ¿Y la retroalimentación se da al inicio, al medio o al final? ¿En qué momento? Durante Durante. el desarrollo de la actividad. Es. Ujú. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos de retroalimentación, también decíamos, aparte de la devolución, que tenían que haber como evidencias, ¿no? Tenían que haber como evidencias de lo trabajado hasta el momento, ¿no? Entonces yo voy retroalimentando a partir de esas evidencias. Aquí había alguna evidencia, estábamos en una etapa de diálogo todavía, ¿no? Entonces no había retroalimentación, ¿o sí? Eso también es como para confundir, ¿no? Entonces, Ahí en hay todo caso, sería Gladys, como dar andamiaje, nada más. O sea, solo sería dar andamiajes, pero ahí también sería importante mirar eh, lo que nos dice expresamente el caso, ¿no? El caso dice la docente consciente del error, o sea, ya hay una situación que ya nos pone en alerta, ¿no? La responde, dice que en realidad, o sea, ella misma da la respuesta y ya no usa esa situación del error para aprovecharla como una oportunidad de aprendizaje. Y era lo que yo explicaba también en la parte de la teoría, ¿no? En la parte de la teoría yo les decía, el error hoy en día, ¿se acuerda cuando veíamos el río de los bomberos que no podían cruzar y que habían muchas posibilidades de cruzar, ¿no? Muchas soluciones frente a un problema y también frente a esa situación que hacen, a veces los chicos pueden lanzar ideas, ¿no? Y esas ideas que podrían ser ciertas o no, podrían ser errores también. Lo que hace el docente es aprovechar esa situación para seguir generando claro, más preguntas o verificar, ¿no? exacto. De repente poner, darle, ¿ustedes qué creen a los demás, no? ¿Y ustedes qué creen? Que fue en la Revolución Francesa, de repente ahí salen otras opiniones, se convierte en una discusión y entonces allí ya y aprovecharía eso para retroalimentar. Ujú. Entonces, aquí no Debate, hay un, sí, a ver, te escucho, María. debate, un debate, todo. Debate. Ella Ujú. sigue, ella no le interesa, la profesora continúa la clase. La profesora reconoce su error, pero no le da oportunidad a los estudiantes. Claro. Si no Ella, hubiera si no hubiera esa identificación de esa frase consciente del error, yo le daría toda la razón
a los saberes previos y a la oportunidad de retroalimentación. Pero ahí expresamente me dice que hay una situación de error y en la respuesta yo encuentro que no hay una oportunidad o que no aprovechó esa oportunidad, más bien para retroalimentar, ¿no? A partir del manejo constructivo del error. No hay saberes previos, pero sí hay retroalimentación. Por eso yo les decía, la retroalimentación es inicio, desarrollo o al final, y también ahí el aporte de su compañera que dice hay una retroalimentación descriptiva, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la, ha sido La polémico B. la B. La Muy B. bien, la B. Mm, B de bueno, bueno, de los errores se aprende. así es. Una consulta, Miss. Sí, No sé si es que es realmente una prueba para educación inicial. Me parece que es de otro nivel. En algunas preguntas que estoy observando, no se relacionan mucho con el nivel inicial. claro, lo que pasa es que aquí yo he seleccionado algunas casuísticas generales, ¿no? No solamente de inicial, para que ustedes puedan observar la mediación. Para la próxima reunión que tenemos, lo voy a vincular más al nivel inicial. Han habido algunas que sí son generales, ¿no? Como esta. Esta es general. ¿Ya? Puede venir, ¿no? Pero es importante que nosotros tengamos la idea general también, ¿no? De la Para la idea mediación. general. La idea general entonces ya lo aplicamos al nivel. Pero sí les voy a poner más pegado todavía al nivel para que ustedes puedan ejercitarse. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí la respuesta sería la B. ¿Ya? Ha desaprovechado la docente la oportunidad de dar una retroalimentación más profunda sobre el tema a partir del manejo constructivo del error. Claro, yo ahí decía, bueno, decía, no, no ha habido retroalimentación, porque dice una retroalimentación más profunda, pero sí hubo retroalimentación que, como dice la compañera, fue una retroalimentación descriptiva, ¿no? O sea, no era solamente dar una retroalimentación descriptiva, sino más profunda, de Así repente una es. reflexiva, ¿no? Ujú. Aprovechar además esa situación para abordarla con este tipo de retroalimentación que permita además incorporar más preguntas, ¿no? Y empezar a generar el aprendizaje desde esta situación identificada, ¿no? Que es obviamente un error que es el estudiante lo plantea desde ese punto, ¿no? Muy bien, entonces, enfocándonos ya en estos aspectos generales, recuerden que lo que se trata aquí también es que podamos comprender algunos aspectos de manera general. Hemos hablado de la zona de desarrollo próximo, de la mediación, ¿no? Que es tan importante, de las situaciones también que puedan generar alta o baja demanda cognitiva a través de las preguntas, ¿no? De los problemas que a partir de estos pues se surgen o se van desarrollando las competencias, ¿no? De que no existe una sola solución, sino varios caminos, ¿no? Y ya hemos ido viendo también en las casuísticas. Recuerden que el eje central del aprendizaje son los estudiantes bajo un modelo centrado en el estudiante y no los docentes. Esto ya está desfasado, es bajo un enfoque tradicional, ¿no? Ahí también tenemos el modelo de la docencia en el marco del buen desempeño docente y cada una de las imágenes que nos han permitido reflexionar en torno a la nueva misión que redefine todo el proceso educativo actual, ¿no? Muy bien, entonces hoy día hemos visto un poquito del rol mediador del docente. Voy a tratar también de articularlo con el nivel que es lo que ustedes quieren que sea mucho más preciso, ¿no? Para que podamos ir comprendiendo y seguir también ejercitándonos en relación a las casuísticas. Yo me voy a retirar ahora porque tengo un compromiso ahorita, ya tengo que retirarme, pero la próxima clase continuamos trabajando. Profesor Reimer, ¿se encuentra? No sé si me Sí, escucha. profesora, sí. Ya.
Bien, muchísimas gracias, profesora Jessica. Importante los temas, es uno de los temas que estaban quedando pendiente por trabajar, pero seguramente después de estas 2 horas de trabajo queda más claro entre los colegas. Muchísimas gracias, excelente ponencia, profesora Jessica. Y por supuesto también a todos los colegas asistentes, muchísimas gracias. Entonces nos reencontramos en nuestra próxima clase, que va a ser con la profesora Charito. Bien, nos despedimos, seguir intensificando nuestra preparación, colegas. Buenas noches, profesora. Profesor Bueno, Jaime, disculpe una pregunta. ¿Qué día vamos a